Hola, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todo el mundo. Muy buenas tardes a todo el mundo de España y buenos días a los amigos de América Latina. Muy interesante la anterior ponencia. Yo quería empezar mi presentación, quería empezarla con una frase extraída del libro de Robinson Crusoe. Como ustedes saben, Robinson Crusoe es una novela, es una falsa autobiografía de un marino que naufragia y sobrevive durante 28 años en una isla desierta. La frase dice así: tras un naufragio, un marinero debe adaptarse, aprender a cultivar y cazar y sobrevivir en una isla desierta. Como verán ustedes, he subrayado la palabra adaptarse porque la naturaleza no sobrevive aquel que es más fuerte, sino aquel que es capaz de adaptarse más rápido a los cambios del entorno. Y en eso, la araña, los ácaros, Tetranicus, son unos expertos. Yo me imagino que los asistentes sí que habrán escuchado la parte del speech inicial. Quería focalizarme en la araña, dadas las capacidades que tiene la araña adaptarse al entorno y a sobrevivir a un entorno hostil. Y es por eso que empezaba con esa cita de Robinson Crusoe, ¿no? La capacidad de la adaptación de la araña dificulta en cierta manera y explica por qué la araña es una de las principales plagas en multitud de cultivos y particularmente en el cultivo de los cítricos. Los ácaros son artrópodos que constituyen el mayor número de invertebrados en la naturaleza, se alimentan tanto de plantas como de animales. A nosotros, por razones obvias, porque nos vamos a focalizar en cítricos, vamos a hablar del grupo de tetraníquidos y particularmente de Tetranicus urtice. Me gustaría proporcionarles un dato aproximado del global de insecticidas y acaricidas utilizados en agricultura a nivel mundial. Aproximadamente un 7% se dedica a acaricidas. Pues de esa cantidad, que ya de por sí es muy elevada, un 60-65% se dedica para controlar Tetranicus. Tetranicus urtice es una de las plagas más importantes en la agricultura debido a las capacidades que tiene y que voy a detallar ahora de una manera rápida. Tetranicus es una especie extraordinariamente polífaga. Se describen 1.100, 1.200 especies vegetales sobre las cuales Tetranicus sobrevive, y eso ya nos da una primera pista de la capacidad que tiene Tetranicus de utilizar diferentes compuestos para su propio beneficio. Además, parte de estas plantas son plantas tóxicas, por lo tanto también nos indica la amplia batería de enzimas detoxificadoras que tiene Tetranicus ya de por sí. Los daños económicos de Tetranicus son muy abundantes, podríamos hablar de hasta un 50% de la propia producción. La sintomatología la conocen ustedes mejor que yo. La sintomatología se debe a las picaduras alimenticias, se alimenta de las células superficiales de los tejidos vegetales, y ya hablemos de Tetranicus, de Panonicus, de Eutetranicus. En función de la especie vamos a ver una sintomatología u otra. También la disposición va a estar en un lado o en otra de la hoja, y nos vamos a encontrar estas manchas amarillas o invaginaciones de un Tetranicus, unas manchas más blanquecinas de un Panonicus, etcétera, etcétera. A fin de cuentas, hablamos de una sintomatología en los cultivos que va a conseguir una depreciación total de los frutos o incluso una defoliación total del árbol. Podríamos plantearnos si Tetranicus ha sido, o si los ácaros han sido una plaga en la citricultura constante, y nos damos cuenta que se empieza a hablar de arañas, se empieza a hablar de Tetranicus como plaga muy importante en la citricultura mundial alrededor de los años 50. En los años 50 aparecen los primeros escritos alrededor de Tetranicus telarius. Recibe principalmente el nombre al inicio, y esto también nos indica la dificultad que conlleva de control, dado que realiza estas invaginaciones en la parte inferior de la hoja, en el embés, además con una cantidad de tela muy elevada, ¿no? Esto dificulta llegar con los productos hasta donde se encuentra la colonia. 40 años después, en el 81, se describe a Panonicus en la zona de Alicante de España, en la costa mediterránea de España, y en un par de años se extiende absolutamente por todas las zonas productoras españolas. Unos años después, en el 2001, en la zona de Andalucía aparecen dos nuevas especies, Eutetranicus bansky y orientalis, que empiezan a cobrar importancia, y 10 años después, actualmente, prácticamente se van a encontrar en todas las zonas productoras españolas. Y es más, la importancia de Eutetranicus es tal
que parece ser que va desplazando cada vez más a Panonicus. Las exigencias climáticas, tanto de Eutetranicus como Tetranicus, hace que se secuencien en el tiempo, a pesar de que en determinadas situaciones se pueden dar en un mismo periodo de tiempo. El ciclo de Tetranicus es un ciclo extraordinariamente rápido que le confiere un potencial biótico extremadamente elevado. Tiene un ciclo de vida muy corto, que hablaríamos en condiciones adecuadas de una semana, de 3 a semana y media, en función de las temperaturas y las humedades. Estas 5 fases que aparecen aquí reseñadas: huevo, larva, protoninfa, adultoninfa y adulto. Y las características que habría que resaltar son las siguientes. Hablamos de una especie que tiene una reproducción basada en una partenogénesis arrenotoca, la cual cosa significa que las hembras son diploides y la hembra es capaz de generar o bien hembras diploides o bien machos haploides. Estos ciclos haploides-diploides son importantes porque hacen constante una posible resistencia que pueda surgir en la hembra inicial. No es que se fije la resistencia, pero favorece que la resistencia que pueda haber surgido se traslade generación tras generación. Asimismo, las hembras tienen espermateca, la cual cosa asegura que una hembra fecundada mantenga el semen viable durante un periodo de tiempo muy elevado. De esta manera, la hembra es capaz de generar o bien machos o bien hembras en función de las necesidades de la propia colonia, la cual cosa esto le confiere unas capacidades de sobrevivencia de la colonia muy elevadas. Además, esta especie es capaz de entrar en diapausa frente a condiciones extremas de temperaturas, humedades en inviernos o en veranos. La hembra es capaz de entrar en hibernación y, por lo tanto, resistir esos periodos grandes, adversos climáticamente. Esto en España, cada vez, por el cambio climático también, cada vez es más difícil porque tenemos inviernos muy suaves, veranos relativamente suaves también, y la hembra Tetranicus no suele entrar en diapausa en nuestro país. Con todo y con eso, todo esto lo que hace es que a nivel biológico, Tetranicus urtice tiene un potencial biótico muy elevado, extraordinariamente elevado, que hace que las colonias crezcan exponencialmente de una manera muy, muy, muy grande. Esto, si hablamos de una tasa de mutabilidad determinada, con un potencial biótico tan elevado, con unas generaciones tan aceleradas y tan grandes, hace que en el caso de que se produjera algún tipo de mutación favorable frente a una acaricida, esto haría que, si bien la tasa de mutabilidad sea baja, el potencial biótico tan elevado hace que pueda darse el caso de la aparición de estas resistencias. Y la realidad nos indica que efectivamente así es. Esta sería un poco, bueno, esto también es conocido por todo el mundo, una fase de evolución de resistencias. Si bien la resistencia va a surgir de una manera totalmente gratuita y al azar, nosotros podemos influir en la constancia de esa resistencia mediante la presión de selección que realizamos, mediante las estrategias de control que efectuemos en nuestra parcela, porque si no, el problema que nos vamos a encontrar es que una población diana en la cual haya surgido una mutación favorable contra una determinada materia activa o grupos de mecanismos de actuación, ya digo que si la gestión que hagamos de esta plaga no es adecuada, vamos a aumentar la presión de selección y, por tanto, vamos a favorecer esa disminución de la eficacia, disminuyendo las poblaciones diana y, finalmente, vamos a conseguir que la acaricida, que la materia activa, que el grupo de materias activas que estamos utilizando pierdan totalmente su eficacia. Esto es lo que debemos de evitar. Y por todo esto que estoy comentando, esta tabla es una actualización del 2021. Pueden observar cómo Tetranicus urtice a nivel mundial es una de las plagas con mayor número de resistencias documentadas. Aquí aparece, lo tienen en la segunda fila, Tetranicus urtice, resistencia frente a 96 materias activas diferentes, ya digo, a nivel mundial, con 526 casos documentados. A la derecha tienen un poco las familias a las cuales presenta esta resistencia, en estos casos documentados, y para el caso de España, nuestra preocupación sería en ese 25% de casos documentados frente a metis y ese 12% frente a abamectinas.
piretroide es un 7, no obstante, acetilcolinesterasa es un 32 y otro general un 24. La resistencia de tetránico súrtice es un problema muy serio a nivel mundial en todos los sistemas de producción que existe y prácticamente hay documentados resistencias a todos los acaricidas a nivel mundial, me refiero. La desaparición de acaricidas, y aquí ya sí que me voy a focalizar en España, como ustedes saben, la abamectina no se ha prohibido, pero se ha limitado su uso únicamente a cultivo protegido. Está desapareciendo el uso de la abamectina en cultivos al aire libre. Por lo tanto, bueno, venimos ya de la desaparición de otras moléculas, por lo tanto, el tener estas materias activas limitadas lo que nos obliga es a hacer un correcto manejo de las restantes, dado que cada vez más es más difícil obtener materias activas registradas y adecuadas en nuestro país. Ahora voy a hacer un repaso muy rápido de los acaricidas que tenemos autorizados en cítricos en España. Me voy a basar en la documentación proporcionada por IRAC, ahí tienen el link, ahí en la parte de arriba. Ustedes saben que el IRAC lo que hace es clasificar los insecticidas y acaricidas en base a su mecanismo de actuación, en base a una especie de mapa mundi que tienen a disposición en su página web. Estos son los acaricidas que tenemos hoy en día autorizados en España, en nuestro país. Voy a hablarles un poco de cada uno de ellos. Si nos referimos a acaricidas correspondientes que actúan a nivel nervioso y muscular, por lo tanto tienen un efecto de choque elevado, la única materia activa que nos resta en nuestro país es la milbemectina, dado que ya digo que la abamectina, creo que hace un par de días surgieron ya los periodos de destrucción, puesto que ya digo que el uso al aire libre va a desaparecer. Si vamos al grupo número 10, en el color verde, son aquellas materias activas que inciden en el crecimiento y desarrollo de la araña. Tenemos clofentecin y tenemos exitiazox. En colores rojizos tenemos aquellos que actúan a nivel de la respiración mitocondrial. En el grupo 20 tendríamos aciginocil y en el grupo 21 tendríamos fenpiroximato y piridaben. Y por último, un grupo que resulta muy interesante es el que aparece a la derecha de la imagen en color gris. Es un grupo interesante, como digo, porque es un grupo con un mecanismo de actuación no específico. Es decir, es extraordinariamente difícil, no significa que sea imposible, pero de momento no hay descrito ninguna resistencia a estos grupos, dado los mecanismos de actuación que presenta, que ya digo que son o bien desconocidos o bien no específicos. En estos grupos tenemos extractos y aceites vegetales, hongos entomopatógenos y, por último, disruptores mecánicos, como puede ser el aceite de parafina que veníamos hablando anteriormente. Si bien hablábamos, la anterior ponente hablaba como producto mojante, ustedes saben que el aceite de parafina se utiliza también como insecticida, y la maltodextrina. Dado que soy el Pro Manager de cítricos de Certis Belchim, me van a permitir que sustituya las materias activas por los formulados que tenemos registrados en España con dichas materias activas. Si hablamos del grupo 6, estamos hablando de coromite, de la milbemecina. Si hablamos del grupo 20, hablamos de dinamite. Si hablamos del grupo 10, el exitiazox, hablamos de César y de Nisorum. Pasamos al grupo 21, también de respiración, el aguard, que es una mezcla de fenpiroximato junto con exitiazox. Y por último, este grupo de mecanismo desconocido, mecanismo no específico, nos referiríamos a botanigar, que es un hongo entomopatógeno, Boveria bassiana, de la cepa GHA, y en segundo lugar, un disruptor mecánico y físico, que es el sonar, que es la maltodextrina. Como pueden observar, actualmente el portafolio de Certis Belchim para el manejo de ácaros en cítricos es muy amplio, y ahora lo que les voy a proporcionar es una serie de tips, de posicionamientos de algunos de ellos para conseguir, a mi entender, un uso sostenible de los mismos. Si bien yo entiendo y ustedes saben que cada parcela, cada técnico tiene sus circunstancias particulares, pero con todo y con eso un posicionamiento adecuado sería el que les voy a mostrar. Una gestión integrada de plagas va a ser la solución absoluta a lo que estamos hablando. Unas estrategias sostenibles no puede ser de otra manera que realizando una gestión integrada de plagas adecuada. ¿Cómo la vamos a hacer?
este es un poco el resumen que me refiero con la gestión integrada de plagas, que como ustedes saben la agricultura española está obligada a realizar esta gestión integrada de plagas. Estamos hablando de respetar unos umbrales de tratamiento adecuados. No me refiero a realizar los tratamientos de calendario que se solían hacer hace un par de décadas, pero tampoco irnos al caso extremo en el cual entremos a realizar tratamientos acaricidas con unas infestaciones tan elevadas que pongamos en riesgo tanto las eficacias de la aplicación como la posibilidad de que aparezcan resistencias a el producto que estoy utilizando. Es decir, los umbrales de tratamiento vamos a tener que respetarlos para no tener que irnos a unos extremos en los cuales la plaga sea imposible de controlar. El segundo punto, el respeto a la fauna auxiliar, es una máxima en la sanidad vegetal, en la sanidad de los cítricos. Si bien los cítricos, en líneas generales, la producción es al aire libre y es difícil realizar o que se instale la fauna auxiliar introducida, es verdad que en las parcelas contamos con fauna auxiliar autóctona. Las intervenciones que hagamos deben de ir encaminadas a respetar al máximo la fauna auxiliar que tengamos, porque esta fauna auxiliar nos va a ayudar a mantener la presión de plaga en umbrales adecuados, umbrales suficientemente bajos como para que no sea necesario entrar a tratar con un producto acaricida. El siguiente paso es respetar dosis y número de pases. Esto es una cuestión legal, pero ustedes saben que hace falta recordarlo cada vez más. El tema de la dosis recomendada por la empresa y el número de pases también de cara tanto a los residuos como a la sostenibilidad del producto de cara a su propia eficacia a lo largo del tiempo. Y por último, un aspecto que cada vez va a ser más importante con respecto al manejo de los volúmenes de caldo por hectárea, me refiero a Europa y me refiero a España, será realizar las pulverizaciones óptimas, dado que el volumen de caldo nos va a venir marcado, ya nos viene marcado, pero cada vez va a ser más importante que respetemos los volúmenes de caldo utilizados por hectárea, y al igual que el anterior ponente hacía mención. Con todo esto, estos serían un poco los tips utilizados para posicionar estos productos a lo largo de una estrategia coherente y sostenible para los mismos. Si hablamos de acequinocil del grupo 6, por un lado, vamos a resaltar dos características del producto. La primera de ellas es que es muy compatible con la fauna auxiliar, es muy respetuoso con la fauna auxiliar, la cual cosa nos asegura respetarla cuando hagamos un tratamiento de acequinocil, de dinamite, vamos a controlar la araña y al mismo tiempo vamos a aprovechar la fauna auxiliar que tengamos en la parcela para mantener esa población de araña que pueda llegar a quedar por niveles mínimos. Asimismo, dinamite, acequinocil, es capaz de controlar todos los estadios de la araña, huevo, larva y adulto, la cual cosa nos asegura también ese efecto de control a lo largo del tiempo. Un segundo grupo, el grupo G20, me voy a referir a milbemectina de cara a su propiedad para controlar todos los estadios también de la araña, huevo, larva, ninfa y adulto. Dinamite y coromite, siendo de dos grupos diferentes, son los únicos acaricidas, me refiero a acequinocil y milbemectina, perdonen, son los únicos acaricidas que existen registrados en el mercado con ese control global de todos los estadios de la araña. Y los dos últimos que aparecen aquí reseñados, maltodextrina y la Boveria bassiana, son muy interesantes de cara al perfil que tienen, entre comillas, de antirresistencias. No es que sean productos antirresistentes, pero el mecanismo de actuación es suficientemente inespecífico como para que se generen estas resistencias. Y el resultado es que no existen resistencias, al menos de momento, declaradas. Por un lado tenemos Sonar, que es la maltodextrina, que vamos a poder aprovechar en aplicaciones de repaso, sobre todo también porque tiene 5 aplicaciones autorizadas en cítricos. Eso nos va a permitir posicionarlo a lo largo del cultivo si hiciera falta. Y también su perfil ecológico y Demeter, también en la cuestión de que está exento del MR, no tiene plazo de seguridad y por lo tanto nos podemos ir a tratamientos encima totalmente de la cosecha. El último que voy a reseñar es la Boveria bassiana, es un hongo entomopatógeno que, si bien está registrado para araña en cítricos, tiene una eficacia general y horizontal contra mosca blanca, contra pulgón,
etcétera, etcétera. Está registrado para estas plagas en otros cultivos, salvo que en cítricos únicamente está para araña. Con todo y con eso, este hongo endopatógeno nos va a ayudar a mantener las poblaciones de araña por debajo de esos niveles que hagan falta una entrada con un acaricida, ¿no? Es una herramienta que podemos posicionar al inicio de un tratamiento para mantener las presiones de plaga por debajo de los umbrales de tratamiento. Este es la clasificación de la IOBC, del Organismo Internacional de Lucha Biológica del acequinocil, como pueden ustedes ver, ya no solamente para aquellas especies, Neoseius, Eiseius, Amblysseius, como digo, no solamente para aquellos artrópodos que nos van a ayudar contra la araña, sino en general para toda la fauna auxiliar que tenemos en la parcela. El producto es plenamente compatible y esto es lo que nosotros vamos a utilizar para posicionarlo al inicio de la campaña, al inicio de población, al inicio de peligro. Aquí tenemos, esto es una gráfica en el eje de ordenadas, tienen ustedes el número de formas móviles de Tetranicus por hoja y a 0 días tienen el cuadrito en el extremo superior derecha. El 26 de mayo, en esta parcela particularmente, se determinó que había unos umbrales de plagas suficientes para realizar un tratamiento acaricida. En azul realizamos el tratamiento acaricida con dinamite y en rojo realizamos un tratamiento acaricida con una mezcla de un ovicida y de un adulticida totalmente convencionales y de uso muy extendido en España. Pueden observar cómo funcionaron muy bien ambos tratamientos, pero a los 74 días después de la primera aplicación, la aplicación realizada con los tratamientos estándares o convencionales requirieron una segunda aplicación. Llegamos a la conclusión de que aquella zona que se había tratado con dinamite no necesitaba realizar una segunda aplicación. Y de esta manera permanecimos hasta recolección, hasta 172 días del inicio de esta experiencia. Esto que les enseño aquí en esta gráfica es algo que solemos encontrarnos en el día a día. Acequinocil favorece su eficacia a la hora de tratar y, no obstante, al ser compatible con la fauna auxiliar, vamos a utilizar esta para que nos ayude a esa eficacia a lo largo del tiempo. Y ojalá el manejo de la araña siempre fuera así, en el cual con una aplicación es suficiente para controlar la araña. La realidad es que generalmente, y según zonas en España, generalmente hace falta varias intervenciones para controlar la araña. Esta gráfica es una gráfica extraída de los informes proporcionadas por la Junta de Andalucía, por la Red de Alerta de Información Fitosanitaria, por el RAIF, en concreto es de la zona de Huelva y de Huelva-Andévalos del Sur, y en el eje de ordenadas aparece el número medio de tratamientos por estación de control. Esto únicamente no es las aplicaciones que se han realizado, es únicamente un promedio de aplicaciones realizados en las estaciones de control que se chequean. En rojo pueden ver que es el promedio de tratamientos contra Tetranicus y en azul contra Eutetranicus. Estos datos son datos reales proporcionados por el RAIF del año 2021. Pueden observar cómo gran parte de las estaciones realizaron un tratamiento en la primera quincena de julio contra Tetranicus para luego, en la primera quincena de septiembre, realizar menos, pero algunas de ellas, hacer un segundo pase contra Tetranicus. Y a finales de agosto, gran parte de las estaciones de control trataron contra Eutetranicus de la misma manera que se repitió en octubre, tanto al inicio como al final. Pueden observar que el número de tratamientos va a depender de múltiples factores, pero en base a los tips que acabo de comentar y compartir con ustedes, la recomendación sería posicionar el acequinocil en un primer pase, dado que en este momento aún vamos a tener en líneas generales poblaciones importantes de fitoseidos que nos van a ayudar con la araña a mantenerla en umbrales adecuados. De esta manera vamos a hacer un tratamiento dirigido contra Tetranicus y la fauna auxiliar nos va a ayudar a permanecer esas colonias que puedan haber sobrevivido en niveles adecuados. Si hiciera falta realizar una segunda aplicación ya a lo largo de agosto, o bien contra Tetranicus o bien contra Eutetranicus, podíamos acudir a utilizar una milbemecina, un coromite, dado que vamos a controlar todos los estadios de la araña, y en el caso de ser necesario o en el caso de realizar el tratamiento ya encima de la recolección, ya podríamos irnos
con la maltodextrina, con el sonar. Este es el número de aplicaciones que tiene autorizadas cada una de las materias activas, por lo tanto, aciquinocil lo posicionaríamos al inicio de cara a ese respeto a la fauna auxiliar, milbemectina en una segunda aplicación eficaz contra todos los estadios. El sonar, estas 5 aplicaciones de maltodextrina, nos va a permitir realizarlas o bien encima de cosecha o bien alternando con estas materias activas anteriores. Y no olvidemos que siendo un producto, abro comillas, antirresistente, nos puede ayudar a controlar la araña en aquellas situaciones que encontremos baja sensibilidad a los acaricidas que utilicemos. Por último, la bovería bassiana, el botanigar, si lo posicionáramos en momento de brotación, nos va a ayudar a controlar, a disminuir la presión de todas las plagas, de pulgón en ese momento, pero hablaríamos de araña en el caso de que hubiera, o hablaremos incluso de mosca blanca si también hubiera. Actualmente en España no tenemos trabajos a nivel nacional que permitan conocer el nivel de resistencia de los ácaros a los diferentes grupos de acaricidas que tenemos. Sí que tenemos algunos casos, sí que tenemos algunos estudios, pero un programa o un screening general no lo hay. Pero dada la importancia que tiene la araña en la citricultura española y dada el manejo, el uso y las estrategias que se han venido utilizando, no es de extrañar que contemos con poblaciones de diferente grado de susceptibilidad a los actuales acaricidas. Esto nos obliga a hacer una gestión correcta si queremos salvaguardar la eficacia de los mismos. Por eso, desde aquí, desde este foro, desde cualquier foro a nivel técnico, debemos de promulgar un poco este uso sostenible de los productos, en base ni más ni menos a lo que he dicho anteriormente, a esa gestión integrada de plagas. Estas serían un poco las conclusiones, la gestión integrada de plagas como solución general, realizar tratamientos compatibles con fauna auxiliar. He estado hablando de araña, pero ustedes saben que se suelen hacer intervenciones contra diferentes plagas. Deberíamos de ir a utilizar productos compatibles con esa fauna auxiliar para aprovechar esta misma que tenemos, respetar los momentos y umbrales de plaga. Muchas veces a la hora de realizar una aplicación, de decidir realizar la aplicación, nos esperamos considerando que no hay suficiente plaga y llega el momento en el cual la plaga no es manejable y ponemos en riesgo tanto la eficacia de ese acaricida como su sostenibilidad en el tiempo. La optimización de la pulverización es muy importante y cada vez lo va a ser más. La pulverización es la manera que tenemos nosotros de hacer llegar el producto al objetivo. Es por tanto que nos tenemos que focalizar en esa optimización, incorporando cada vez más tecnología a nuestras pulverizaciones. Alternar materias activas. No alternar materias activas, esto seguramente es un error. Lo que hay que hacer es alternar grupos de mecanismos de actuación. ¿Por qué? Pues precisamente para evitar esa presión de selección y para evitar la aparición de resistencias. Y en el caso de que estuviera esa resistencia, romper la fijación de la resistencia en la población que tenga de araña. Y por último, y en la misma línea, respetar dosis y número de pases de cada uno de los productos. Y ya antes de terminar, como ustedes sabrán, Certis Belchim, nos fusionamos. El año pasado fue un matrimonio bien avenido. Este es el primer año que estamos plenamente toda la campaña como Certis Belchim y para celebrarlo hemos decidido realizar un concurso de fotografía alrededor de los cítricos, alrededor de las plagas y fauna auxiliar de los cítricos, llamado Enfocados en los Cítricos, con una serie de premios, y en este código QR tienen el link al cual les animo a participar en este evento. Tienen aquí el link y no obstante en nuestra página web también tienen el mismo link para participar junto con las bases y más información. Sin más, les agradezco muchísimo su atención y estoy plenamente a su disposición para cualquier duda que pudiera surgir. Muchas gracias. Y disculpen al inicio el error que ha sucedido con la pantalla. Miguel, un placer de verdad haberte tenido aquí. Bueno, el placer ha sido, por supuesto, nuestro tenerte aquí, pero también de los espectadores que han lanzado un montón de preguntas y esa guinda final, muy chula, por cierto. Sé que hay Valentina y Laura López, etcétera, que tenemos bastante relación. Seguro que han tenido algo que ver en ese marketing. Y bueno, Miguel, te voy a lanzar una serie de preguntas. Vamos a intentar que sea una respuesta
breve, sobre todo por el tiempo, pero sí que quiero lanzarlas porque hay bastantes. Y te voy a lanzar la primera, ¿vale, Miguel? Venga. Vale. Nos preguntan, o te pregunta, mejor dicho, ¿qué volúmenes de caldo considera adecuados para la aplicación de acaricidas y cómo se relacionan con la edad del árbol? Esta pregunta, con esta pregunta podríamos estar toda la tarde. Es una pregunta que yo voy a centrarla de una manera muy rápida, voy a centrarla en Europa, ¿vale? Voy a centrar en Europa porque la situación que tenemos de legislación en Europa nos obliga a utilizar unos volúmenes de caldo que están muy limitados. En Europa no hay producto, no hay acaricida, a pesar de que Dinamite y Sonar, por ejemplo, tienen hasta 3.000 litros de volumen de caldo por hectárea. Ya digo que a partir de ahora el futuro no nos va a permitir utilizar volúmenes de caldo superiores a 2.000 litros de agua por hectárea. Digo que me voy a focalizar en España porque conozco bien la maquinaria de España, hablamos de turbooptimizadores, pero hablamos también de gomas y de pistolas, en las cuales estamos hablando de utilizar de 5 a 6.000 litros de volumen de caldo por hectárea. El problema que tenemos en los cítricos, no el problema, la situación que tenemos en los cítricos es que es un cultivo totalmente tridimensional. Por lo tanto, es diferente el desarrollo, y ya lo comentaba la anterior compañera, es diferente la edad del árbol, el marco de plantación. Debemos de realizar un cálculo del volumen a aplicar para obtener esa información del volumen de caldo. Yo sí que les puedo indicar, no venía preparado para esto, pero sí que les puedo indicar que a través de la página web del IBIA, de Valencia, del Instituto de Investigaciones Agrarias de Valencia, hay una página web en la cual hay una calculadora de volúmenes de caldo relacionados con marcos, con edades de las plantaciones, con la materia activa, etcétera, etcétera. Se llama Citrus Ball, quiero recomendar, y si la encuentran, si la buscan por internet, seguro que la encuentran. No obstante, es una pregunta que no tiene fácil solución porque ya digo que en España ahora mismo el sistema que tenemos de tratamientos, mi opinión personal es que no nos va a permitir ajustarnos a esos volúmenes de caldo que legalmente vamos a tener que hacer. Por lo tanto, nos vemos obligados a incorporar cada vez más tecnología a esos mecanismos de aplicación. Es la única manera. Muy bien, bueno, hemos aprovechado también para poner por el chat para que todos los que quieran entrar en la web que ha comentado Miguel, pues puedan entrar y ver todos esos volúmenes que comentaba. Vamos con otra breve, Miguel, si no te importa. Sí, perdón. Apremia y tenemos compañeros. ¿Botanigar está autorizado para la producción ecológica? Sí, siendo un hongo endopatógeno, está utilizado tanto Botanigar como Sonar, están utilizados para producción ecológica. Sí. Me estoy refiriendo a la legislación europea y española. Vale, vamos con la última. Preguntan y plantean incluso, si tengo una plantación de limón de 3 años con una infestación alta de Tetranicus, ¿qué producto recomendaría en qué periodo? Bueno, aquí nos encontramos con una situación también relativa a la legislación. Dinamite, por ejemplo, que yo toda la estrategia la he pivotado alrededor del uso de este producto, Dinamite no lo tenemos registrado de momento en limón. Estamos esperando su registro. Coromite tampoco lo tenemos registrado en limón. Aguard sería el que tenemos registrado en limón y que podremos utilizar o bien un Sonar o bien un Botanigar. No obstante, me vería obligado yo a contestar que utilizaría un Aguard, un fenpiroximato con Exitiazox, dado que tenemos esa etiqueta. Estamos esperando para España un posible uso excepcional de acequinocil para limón y estamos esperando realmente desde junio del año pasado la etiqueta ya definitiva por parte del Ministerio del uso de acequinocil en limón. Por lo tanto, mientras que no llegara este uso excepcional o ese uso definitivo, deberíamos de ir al uso del Aguard que estoy comentando. Muchísimas gracias, Miguel. De verdad, simplemente pues darte las gracias por la maravillosa charla que nos has dado, por formar parte de Citrus Connect y nada, deseando tenerte en futuros eventos, que será un placer verte ya en persona. Pues muchísimas gracias y muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo, que es muy interesante y muy necesario para nuestro sector.